Hola a todos de nuevo. En este video vamos a tratar una cosa distinta a la que tratamos en el video pasado. Obviamente el video pasado habíamos hablado de anion gap. Este video vamos a hablar de una teoría que se llama la teoría de base exceso. Base exceso. Básicamente lo que es esto es que sobra o falta bicarbonato, bicarbonato en el paciente. ¿Qué queremos decir con esto? Digamos que por algún motivo, nosotros sabemos que el bicarbonato normal en el cuerpo es de aproximadamente 24 miliequivalentes por litro. Y le damos un rango de normalidad de más o menos 2, o sea que puede ser normal entre 22 y 26 miliequivalentes por litro. Pero digamos que el paciente tiene menos de 22 miliequivalentes de bicarbonato por litro o tiene más de 26 miliequivalentes de bicarbonato por litro. Entonces en este caso decimos que este paciente tiene un exceso positivo y en este paciente tiene un déficit, lo cual es siempre negativo. Por esto vamos a representar los números cuando hablemos de base exceso dependiendo de si está por encima de 26 o por debajo de 22. Lo vamos a poner por encima de 26, el número va a ser positivo, y por debajo de 22 el número va a ser negativo. Yo sé que pueden estar confundidos, entonces ya les voy a seguir explicando. Vamos, para explicar el tema de base exceso, digamos que un paciente... No, antes de explicarle el ejemplo del paciente, simplemente les voy a decir que para sacar la base exceso de un paciente debemos normalizar su condición en la presión arterial de CO2, la debemos llevar a un valor óptimo de aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Lo que hacemos es conectar al paciente a una máquina o hacer un proceso en el que filtramos su sangre o no la filtramos, sino que simplemente hacemos algo para que la sangre tenga una presión arterial, llegue a una presión arterial de CO2 de 40 milímetros de mercurio. O sea que si un paciente tenía una presión arterial de CO2 de 8, de 30 milímetros de mercurio, queremos hacer que llegue a 40. Y nosotros sabemos que por ley de acción de masas, si la presión arterial de CO2 sube, entonces también el bicarbonato va a subir. Digamos que está en 8 y pasémoslo a que suba a 10 miliequivalentes por litro. Correcto, cuando sabemos eso, nosotros podemos descifrar el pH anterior y el final. Entonces, antes el paciente tenía 8 dividido 30 por 0.03, según la fórmula de Henderson-Hasselbalch que les mostré en el video pasado. El paciente al principio tenía un pH de 7.04 y el pH del paciente al final va a ser de 10 dividido 40 por 0.03, sacarle el logaritmo a eso y sumarle 6.1, eso es 10 dividido 40 por 0.03, logaritmo de eso, más 6.1, nos va a dar un pH de 7.02. Este paciente está jodido, pero no importa, vamos a explicar una cosa. Esto que acabo de hacer del pH no importa, simplemente para descifrar cómo se encuentra el pH, busquen el video pasado de anion gap. Bueno, en este vemos que el bicarbonato está a 14 miliequivalentes por debajo del valor normal, que es 24. Entonces decimos que la base exceso es un déficit y por lo tanto es un número negativo. La base exceso va a ser de menos 14. Si digamos el paciente estuviera en 30, la base exceso sería de más 6. ¿Sí me entienden? Con este ejemplo sí entendieron. Si no entendieron, entonces dejen un comentario porque ya voy a seguir con el siguiente tema.
El siguiente tema es el siguiente. Vamos a poner, es el mismo tema, solamente que vamos a poner un ejemplo. Antes los médicos, los doctores usaban la base exceso para calcular la urgencia de atención. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos llegaban y sacaban una lista en las que tenían pacientes con una base exceso de menos 12, menos 6 o más 3. Y decían, ah bueno, esta base exceso está muy grave, entonces lo operamos de primero. Esta base exceso no está tan grave, entonces lo operamos de segundo y esta está casi normal, entonces operémoslo de tercero. Usaban la base exceso para decidir a qué paciente operar primero. Esto era un error rotundo. Esto no se debe hacer actualmente. ¿Por qué? Ya lo vamos a demostrar. Tengamos un paciente normal en el que tenemos un pH óptimo de 7.4, un HCO3 de 24 miliequivalentes por litro, una PaCO2 de 40 y que tengamos una base exceso de 0 porque tenemos todos los valores normales. Pero digamos que se cae en una moto y se sangra y todo eso y empieza a perder mucha sangre. Acá está el laguito de sangre. Pierde un montón de sangre, se desangra ese hijo de madre paciente, digamos que pierde 3 litros de sangre. Nosotros sabemos que al perder sangre hay menos oxígeno llegándole a las células y por lo tanto las células van a tener que empezar a producir, a funcionar con anaerobiosis, lo cual lleva a la producción de ácido láctico. Y nosotros habíamos visto en una gráfica del video anterior del anion gap que nosotros hicimos una gráfica muy bonita, que era esta, pues un gráfico ahí muy bonito, que decía así: esta es la concentración normal de potasio, esta es la de sodio, esta es la de cloro, esta es la de bicarbonato, y este es el anion gap, que está representado principalmente por la albúmina y por el fosfato. Correcto. Pero miren que nosotros vemos que estamos produciendo ácido láctico, entonces vamos a tener que meterle acá ácido láctico. Digamos que le metemos tanto ácido láctico que esto está en 24, el HCO3 está en 24 y bajó a 12. Lo cual nos va a dejar, si tenemos una HCO3 de 12, nos va a dejar una base exceso de menos 12. El paciente está gravecito, está bien grave. Pero abramos una página nueva para explicar otra cosa. Manténganse eso en la cabeza y no se me pierdan todo. Pues ya dejen de pensar en eso y piensen en esto. Y ahorita vuelven a pensar en eso. ¿Cierto? Entonces miren, tenemos un paciente que tiene EPOC. Una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que hace que en sus pulmones el CO2 se acumule y tenga una presión arterial de CO2 corriente normal a la que él está acostumbrado de aproximadamente 60 milímetros de mercurio. Este paciente va a estar jodido también. Digamos que tiene HCO3, pongámoselo en 30. Descubramos cuánto tiene de pH para no inventar números. Entonces 30 dividido 60 por 0.03, ¿correcto? Y a eso le hacemos el logaritmo y a eso le sumamos 6.1 y eso nos da 7.32. El paciente está muy contento, está feliz, tranquilo. Sale en su moto y le pasa la misma mierda, la misma cosa del otro man que se cayó. Y sangra. Esto lo lleva a tener menos O2, esto hace que las células funcionen con anaerobiosis y esto hace que produzca ácido láctico. Correcto. Nosotros vamos a dibujar el mismo dibujo que tenemos ahorita y le vamos a decir al paciente lo siguiente: a usted, señor paciente, que tenía un bicarbonato de 24, ¿de cuánto dijimos? De 30, porque estaba subido, ¿cierto? Porque como el otro estaba subido por ley de acciones masas también tiene que subir.
de 30, le vamos a poner que también sangró los mismos 3 litros y que le bajó en la misma cantidad ese coso por el acúmulo de ácido láctico acá. Este es el anion gap, correcto. Este es el ácido láctico, por donde confunden. Le bajó, a usted señor, le bajó los mismos 12 que le bajó a él. Y 30 menos 12 es 18. Y a 24, ¿cuánto le falta para llegar a 18? Le faltan 6. Este man quedó con una base exceso de menos 6. Este otro, que era el paciente normal, quedó con una base exceso de menos 12. Este, el paciente con EPOC, quedó con una base exceso de menos 6. Lo que hacía el médico antes es que cogía al paciente de menos 12 y al de menos 6 y decía que iba a operar primero a este porque estaba más grave, con una base exceso más bajita. Pero lo que él no sabía era que no había leído la historia clínica y no sabía que el paciente tenía EPOC, tenía una enfermedad crónica y su base exceso quedó en menos 6. Este man está mucho más grave que el que está en menos 12. Así hayan sangrado lo mismo, así eso, porque este otro tiene una enfermedad crónica encima, hombre, y no puede respirar bien ni siquiera. Ese man se va a morir. Y el otro huevón de médico hubiera decidido operar primero a este man de menos 12, lo cual está malo y no se debía hacer. Y eso era una cosa de las que yo quería probar. Entonces, ¿cuándo dejó de funcionar la teoría de base exceso para operar la urgencia? Dejó de funcionar cuando el paciente presenta una enfermedad crónica de base, ¿cierto? Él tiene una enfermedad crónica y hace que parezca menos grave que el otro. Eso es todo lo que les quería explicar en este video. Espero que les sirva para su clínica en un futuro. No vayan a hacer lo que los otros médicos idiotas hacían antes. Analicen bien la historia del paciente, fíjense bien en qué enfermedades crónicas tienen y no tomen decisiones apresuradas, sino que simplemente básense en eso. Y muchas gracias por ver mi video, sigan conmigo y los quiero mucho. Qué loca. Bueno, chao.